Palabra de Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo 14, desde el versículo 22 hasta el 33 inclusive. Escuchemos lo que dice la hermosa palabra de Dios. Gloria a Dios. Leemos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo 22 hasta el 33. Hasta el 33. ¿Pueden decir amén cuando lo tengan? Amén. Pues leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús anda sobre el mar. Enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Gloria al Señor, gloria al Señor. Gracias, Señor, te damos. Gracias por tu palabra santa, por tu palabra que siempre es vida y que vive en cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, porque estas palabras nunca perecen. Esta palabra vive, Señor, en nuestros corazones. Gracias te damos por nuestro pastor que tú has escogido para traer, Señor, el mensaje a través de ella. Que tú le uses, Señor, como siempre lo has hecho, y permita que tu palabra corra y sea glorificada y haga, Señor, en cada vida algo especial, algo, Señor, permanente y eterno en los corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga y nuestro pastor Tomás Novoa. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermano, una vez más. Sin lugar a dudas, este pasaje tiene una actualidad única. Esa es la verdad. Cuando exponía el viernes por la noche, hubo un segmento de referencia y dije que nosotros los seres humanos somos muy malos agradecidos. Según la palabra. Según la palabra. Y hoy amanecí con varias experiencias en mi mente mientras meditaba una y otra vez en este pasaje, un pasaje familiar, conocido. Pero la palabra de Dios siempre tiene
y está actualizada. Siempre está actualizada. Y si ustedes dudan de la ingratitud del ser humano, la misma palabra recoge tantos aspectos, pero me voy a referir a uno solo. Cuando el pueblo caminó por el desierto los 40 años, cuando en un momento determinado de hambre, de escasez, de dificultad, el Señor les proveyó el maná. El maná. Se los proveyó el Señor. Al principio, como es natural, era comida agradable para ellos. Y permítame decirle que lo que Dios da, lo que Dios proporciona, lo que Dios oferta, lo que Dios hace llegar a sus hijos, es bueno, es completo, no falta ningún tipo de nutriente, da fortaleza. No solo sostiene, porque a veces comemos para sostenernos. No, fortalece y mantiene en salud al siervo o la sierva del Señor. Ustedes recuerdan la actitud de los israelitas cuando se movían en el desierto. Llegó un momento, estamos cansados de este maná. Estamos cansados de este alimento. Estamos cansados. Y recordé la versión de un pariente político, cuando hablo político emparentado, cuando me contó que hubo un periodo no corto en el hogar suyo, de su familia, en el interior del país. Ellos tenían 2 matas de buen pan, de buen pan. Sí, en el patio. Y durante ese largo periodo de escasez, de dificultades, ellos comían buen pan por la mañana, buen pan al mediodía y buen pan en la noche. Y él me dijo en una ocasión, porque yo añoré, duré 5 años con el hoyo abierto esperando una mata de buen pan, hasta que lo logré. Y esa mata de buen pan se constituyó en un padre de familia. Esa es la verdad. Y recuerdo que él dijo, no, yo no como eso. Me hastió, me cansó. Claro, él había cambiado de estatus. Había cambiado de estatus, de posición. Ya él tenía que comprar otras cosas. Pero en esa ocasión, Dios les proveyó para que no sufrieran más. Y es que todo lo que Dios da es bueno. Pero no solamente ese caso, hay muchos más, pero muchísimos más. Por ejemplo, hay muchas personas que consideran que el maíz no es comida, porque el maíz en República Dominicana es símbolo de miseria. Sí, es símbolo de miseria en República Dominicana, en otros países no, como Estados Unidos, por ejemplo, y en otros países europeos. El maíz es manjar delicioso, muy nutritivo. A mí personalmente yo comí mucho maíz cuando muchacho, adolescente, y toda la vida me ha encantado el maíz, me sigue gustando, como también el buen pan. Porque la historia del buen pan no se la voy a narrar conmigo, pero lo cierto es que tuve esa mata de buen pan y sostuvo familias. Y yo recuerdo un herrero que iba todos los días temprano en la mañana a casa a buscar su buen pan, 1 o 2 maduro, porque permítame decirle que el buen pan se prepara de muchas maneras. En arepitas, riquísimo, bien sazonada. En pastelón relleno de carne, sí, claro. También en puré. Hay muchas formas. Y en víveres normal, común. Es la verdad, esa es la forma más común también y que menos sabor tiene. Eso es correcto. Pero ese herrero, vuelvo a reiterar y a retomar, iba todos los días, porque él me decía a mí, este buen pan maduro yo lo licúo, me tomo ese jugo y hasta en la tardecita que yo regreso a mi casa no vuelvo a comer porque me sostiene. Y es que el buen pan tiene muchas vitaminas, según la reseña informativa. En el día de hoy yo quiero hablar sobre Cristo, refugio permanente en toda tempestad. Cristo, refugio permanente en toda tempestad.
refugio permanente en toda tempestad. Gloria a Dios. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno, hermano. Hay diversas tempestades que azotan nuestra vida. Diversas. Y quiero empezar con lo que pudo haber sido lo último, pero está en el tapete. La violencia, los asaltos, las muertes, la inseguridad. Es una tempestad que nos preocupa. Preocupa al pueblo dominicano y preocupa al mundo. Eso es real. Eso es cierto. Las enfermedades nos disminuyen. Las enfermedades son destructivas. Las enfermedades atemorizan. Las enfermedades nos debilitan. Y ahora mismo no sé qué está pasando. Yo creo que es la comida que comemos por los contaminantes. Por los contaminantes. Que hay más enfermedades que nunca. La ciencia ha avanzado significativamente. Pero usted va a un consultorio médico y si no va temprano, no consigue turno. O es por cita que trabajan los médicos, la mayoría. Esa es la verdad. Los hospitales están abarrotados. Pero también, además de la tempestad de las enfermedades, también está la escasez, la carestía, los problemas matrimoniales y también familiares que están acabando. Esa es la verdad, hermanos. Muy duro. Hay problema laboral en el trabajo. Hay dificultades con los jefes, con los empleadores, pero también con los empleados. Con los empleados hay dificultad. Es cierto. Hay dificultad o tienen dificultades los estudiantes con algunas materias, según he escuchado, y eso ha existido siempre. Eso ha existido siempre. Hay también tempestad espiritual, dificultades espirituales. Hay personas que descienden, bajan su nivel, se descuidan, se amilanan, sí, se apalastran. Esa es la verdad. Y lamentablemente, hermanos, hay que despertar. Hay que despertar. Hay que despertar. Porque cuando el problema o la tempestad es espiritual, usted se puede ir a pique. Como hemos visto muchas personas, hombres y mujeres. Lamentablemente ha sido así. Y es así. Porque cuando un hombre o una mujer se descuida con los asuntos espirituales, no viene a la iglesia, no lee la palabra, no ora, no busca la dirección del Señor. Sin embargo, el Señor, que era Dios, mientras estuvo en la tierra, siempre buscó el rostro de su Padre. ¿Cuánto más nosotros mortales? ¿Cuánto más nosotros mortales? ¿Cuánto más nosotros mortales? Bendito sea el Señor. Sí, hay tempestades diversas, muchas. Hay vientos huracanados. Reitero, vientos huracanados azotan nuestra embarcación. Nos sentimos a veces confundidos, nos entristece, nos agobian. Eso es real. Nuestra barca camina a la deriva en ocasiones, en muchos y muchas. Pero hay ocasiones que parece que va a zozobrar. Parece que la muerte está en cercanía. Parece así. E inclusive hay personas que no tienen deseo de vivir. Hay personas que no tienen deseo de vivir. Hay personas inclusive que se suicidan porque permiten que la depresión ocupe el lugar que no debe ocupar.
Por eso nosotros siempre alertamos. La depresión es un enemigo silencioso, pero muy peligroso, en extremo peligroso. Reprenda la depresión en el nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Hay temor. El temor nos arropa. La muerte se acerca, nos acecha. Sí, y hasta se percibe en ocasiones, se siente. Pero yo quiero comunicar con los pulmones llenos, hay esperanza. Hay esperanza. Hay esperanza. Yo recuerdo que por los años 60 yo estuve en la ciudad de Nueva York. Fui a vivir supuestamente por un tiempo, por algunas circunstancias. Y la verdad, hermanos, que cuando vi tanto adelanto, soñé con buenas carreteras aquí en mi país. Soñé con buen transporte en mi país. Soñé con trenes aquí en mi país, porque siempre he sido nacionalista. Amo este país. Amo este país. Y el día menos esperado, en vez de coger para el trabajo, cogí para la línea aérea y regresar a mi país. Y la verdad, hermanos, que Dios nos ha dado un país prodigioso, un país bendecido. No me canso de decir una y otra vez lo que dicen los jarabacoenses. Dios está en todas partes, pero duerme aquí en Jarabacoa. Y yo creo que Dios se ha posado, se ha colocado, ha hecho habitación aquí en República Dominicana. Nos ha librado de muchos males, nos sigue librando de muchos males. Aquí hay recursos en abundancia. Personalmente he sido a través de décadas, de muchas décadas, un embajador sin credenciales, donde he defendido el país, he dado a conocer el país, porque yo conozco este país. Y gracias al Señor por eso. Pero permítanme decirles en esta mañana que Dios nos ha bendecido. Sigue bendiciéndonos y quiere continuar bendiciéndonos. Clamemos a Él. Clamemos a Él. Él sabe escucharnos. Él sabe escucharnos. Él quiere escucharnos. Clamemos a Él porque hay mucha esperanza. Bendito sea el Señor. Vayamos al contenido de la palabra que leímos. Hermosa como ella es, clara como ella es, entendible como ella es, y el Señor así lo desea y lo quiere. La palabra dice que los discípulos subieron a una embarcación para cruzar a la ribera opuesta. Pero el Señor no se fue con ellos. El Señor decidió ir al monte a orar. El monte preferido del Señor era el monte de los Olivos. Posiblemente fue a él, aunque no hay descripción en este pasaje. Pero qué bueno, dígase un ratito que el Señor se mantenía en comunión con su Padre. Lo reitero nueva vez. Pero el Señor se fue a orar. El Señor, conocedor de todas las cosas, seguro como es natural que el Señor sabía del percance que iban a pasar los discípulos. El Señor sabe y conoce el percance por el cual tú estás pasando. El Señor conoce y sabe el percance que te espera en el porvenir. El Señor lo sabe. Ahora, ¿qué hay que hacer? Comunicarse con el Padre. Comunicarse con el Padre. Buscar el rostro de Dios. Y si el Señor lo hacía y lo hizo, ¿cuánto más nosotros, hermanos míos? ¿Cuánto más nosotros, hermanos míos? Gloria a Dios. Ciertamente el Señor despidió una multitud que le rodeaba. En ese momento, cuando despedía a sus discípulos,
que ellos estaban sobre la barca y se fue a orar. Se fue a orar. La oración abre todo tipo de puertas. Para el hombre las cosas son difíciles e inclusive imposibles en ocasiones. Para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Gloria al Señor. Y la palabra dice que la barca estaba en medio del mar. En medio del mar. Y vinieron vientos cruzados. Vientos cruzados. Momento difícil. Momento difícil para los discípulos y para la embarcación. Eso es cierto. Pero hermanos míos, había temor, había zozobra, había desesperación. Creían ellos que iban a morir, que el naufragio iba a ser real, efectivo. Sí, ellos lo creyeron así, porque ante una tempestad y ellos a la intemperie, en medio del mar, cuando el oleaje subía varios pies, no era fácil. Y anegándose la embarcación, estaba a la deriva. Estaba a la deriva. Estaba a la deriva. Estaba a la deriva. Pero dice la palabra que a la cuarta vigilia de la noche, llegó Jesús. Llegó Jesús. Llegó Jesús. Llegó Jesús. Jesús está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. Gloria a Dios. Gloria al Señor. En ese momento los discípulos se turbaron. Si la tempestad los mantenía asustados, muy asustados, la presencia del Señor caminando sobre las aguas, ellos se asustaron aún más, porque creyeron que era un fantasma. Así lo identificaron. Y es que hay momentos cuando creemos que el Señor está muy lejos. Creemos que la realidad del Señor es una imaginación. Es un concepto evangélico y de los evangélicos. Pero el Señor es real. El Señor es real. El Señor es real. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ellos exclamaron un fantasma. Óigame, ahora sí se complicó la cosa, pensaron ellos. Gloria al Señor. Pero el Señor en su bondad infinita, advirtiendo el temor, advirtiendo el peligro también, porque precisamente para eso Él llegó. Para eso Él llegó en medio de la turbulencia. No sé cuál es la turbulencia por la cual tú estés pasando. No la sé. No la sé. Dios la sabe. El Señor la conoce. El Señor la conoce. El Señor la conoce. Y es que las palabras del Señor traen aliento. Las palabras del Señor traen paz. Las palabras del Señor traen tranquilidad. Traen quietud. Traen quietud. Cuando el Señor dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Qué lindo, hermanos. Qué lindo, hermanos. Qué lindo, hermanos. Ese no es asunto de un término para memorizar. No es asunto de un término para traer quietud meramente. No, es para dar seguridad. Seguridad. Porque eso es lo que el Señor da. Tened ánimo, yo soy, no temáis. No temáis. No temáis. No temáis. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El intrépido Pedro, al escuchar las palabras del Señor,
se sintió sosegado, tranquilo, porque Pedro confiaba en el Señor. Pedro sabía quién era el Señor y los discípulos también, pero Pedro siempre estuvo tomando la delantera. Señor, si eres tú, permíteme ir a ti. Seguro que Pedro quería una cercanía mayor con el Señor, una protección mayor con el Señor. Posiblemente fue así. Y yo admiro a Pedro por ese gesto. Lo admiro por ese gesto. Él dijo en otra ocasión: ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Bendito sea el Señor. Si eres tú, permíteme que yo vaya a ti. Manda que yo vaya a ti. Que yo camine sobre las aguas. Lo imposible, Él pidió para que se haga posible. Y es que la palabra de Dios tiene cumplimiento porque Dios envía su palabra para que se cumpla. Para que se cumpla. Y el Señor, al ver la fe de Pedro, la confianza de Pedro, le dijo: ven, ven, ven. ¿Cuántas veces te ha dicho el Señor: ven a mí? ¿Cuántas veces te ha dicho el Señor: acércate a mí, búscame a mí? En mí hay respuesta. En mí hay respuesta. En mí hay respuesta, dice el Señor. Ven, ven, es la orden. Ven, es la orden, dijo el Señor. Pedro, sin inmutarse, descendió. Caminó sobre las aguas, dice la palabra. Caminó sobre las aguas, dice la palabra. Y caminar sobre las aguas, vuelvo a reiterar, lo imposible se hizo posible. Porque en Dios haremos proezas. En Dios haremos proezas. En Dios haremos proezas. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Nosotros los humanos, Dios siempre nos provee, siempre nos bendice, siempre nos dirige. Yo uso un término cuando veo una persona prosperada, bendecida, que yo sé que el Señor lo ha bendecido. Supongo que tiene callos en las rodillas. Porque los callos en la rodilla es una evidencia de mucha oración. Es la evidencia de mucha oración de rodillas. Porque hay muchas formas de orar, pero de rodillas es lo común. De rodillas es la humillación o humildad que presentamos delante del Señor. Bendito sea Dios. Pero, ¿qué problema tenemos los humanos? Que caminamos. Vemos las maravillas de Dios y hay personas a quienes yo he escuchado: las bendiciones son tantas que tengo miedo. Así me lo han dicho. Las bendiciones son tantas que tengo miedo. En el Señor no se tiene miedo. En el Señor se camina seguro. En el Señor se camina confiado. Cuando hay dificultad, espere en el Señor. Solicítele al Señor su dirección y su ayuda. Cuando hay dificultad, acerquémonos más al Señor. Vivamos más para el Señor. Busquemos en su palabra respuesta de parte de Dios. Bendito sea el Señor. Y ahí Pedro, el Pedro intrépido, porque los vientos se hicieron más fuertes aún. El huracán de categoría 1 cogió a 2, de 2 cogió a 3, de 3 cogió a 4 y hasta llegó a 5. Hasta llegó a 5, pero el Señor tenía el control. Y eso es lo importante, hermanos míos, que el Señor tenga el control de tu vida, de mi vida, de nuestra vida, porque cuando el Señor tiene el control de nuestra vida, las cosas funcionan, las cosas caminan, hay respuesta, caminamos hacia adelante, logramos las cosas,
el Señor las provee y nos mantenemos a flote porque su mano extendida siempre está presente. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y si bien es cierto que Pedro tuvo miedo, no menos cierto es que en esa rapidez, en ese momento crucial, el Señor extendió su mano. Qué bueno es el Señor. Qué misericordioso es el Señor. Extendió su mano. Extendió su mano. Extendió su mano. Gloria a Dios, después de escuchar una oración muy breve. Señor, sálvame. Sálvame. No es asunto de la extensión de la oración. No. Lo importante es que clamemos al Señor. Él tiene la respuesta oportuna. Él siempre la tiene. ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Dije que hay esperanza. Dije que hay esperanza. Pero la fe sin esa esperanza activa no funciona. Porque la esperanza y la fe van unificadas. Una es combustible de la otra para alcanzar los logros o los objetivos, las bendiciones. Sin esperanza, el hombre camina a la deriva. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? No conseguimos las cosas porque no tenemos fe suficiente. Exclamemos como lo hizo el padre aquel con su hijo enfermo, cuando el Señor le dijo que había que tener fe. Y el Señor escuchó la respuesta del padre. Ayuda mi incredulidad. Ayuda mi incredulidad. Ayuda mi incredulidad. Acércate a Jesús. No solo en los vendavales. Acércate a Jesús. No solo en las tempestades. Acércate a Jesús. Búscale. Acércate a Él. Aún en la bonanza. Aún en la bonanza. Aún en la bonanza. Porque de esa manera se respira tranquilidad y paz. Hace muchos años leí un poema. Lo aprendí. Pero en el tiempo hay momentos que algunas líneas se olvidan. Pero trataré de externar algunos versos de él por el contenido que encierra y por el momento oportuno para decir esos versos. Arrecian las tormentas de la vida. Hay donde quiera ansiedad y temor. Pero mi alma canta todavía, tengo la paz de Dios. ¿Qué me importan las tinieblas de la noche? Mi esperanza en la tierra no quedó. Tengo la vida en Cristo que por siempre dura. Tengo la paz de Dios. Caminemos en luz. Vayamos siempre por la senda que Cristo ya pisó. Pues en Él no hay tinieblas y tendremos por siempre la dulce paz de Dios. Cuando el Señor salvó a Pedro, le dio respuesta a su oración, a su exclamación, a su desesperación. Más adelante dice la palabra que al subir a la barca Jesús reprendió a los vientos. Reprendió a los vientos, reprendió a los vientos y se hizo grande bonanza. ¿Quieres paz en tu corazón? ¿Quieres bonanza en tu vida? ¿Quieres que el camino o el trayecto de tu vida se allane, se disipe, se ilumine en el sendero por donde transitas? Acércate al Señor, busca al Señor. Clama al Señor, clama al Señor, clama al Señor y Él responderá.
Porque Él siempre responde. Él siempre responde. Él siempre responde. Y Él quiere escuchar tu voz. Que Dios te bendiga. Gracias, Señor. Bendice tu palabra. Hazla clara y